Arreglo esa que teníamos de... Buenos días, muchachos. Hola, Hola, buenos buenos días, muchachos. muchachos. Alguien me envió pues, el usuario Juan Cardona. ¿Alguien lo conoce? No conozco el resto de nombre, pero el Cardona sí. Sí, hay un apellido que es Cardona, pero el niño no tiene el nombre Juan. Bueno, muchachos, buenos días a todos. Espero que estén bien. Eh, sí, yo sé, pero es que es el nombre. Bueno, vamos a aceptarlo. Sí, ese soy yo. Listo, muchachos. Bueno, la clase de hoy va a resumir un poquito la clase anterior de lo que era volúmenes de qué era volúmenes, muchachos, ¿me pueden recordar, por favor, a través del chat? La clase pasada miramos un tema que era volúmenes, sobre un tipo de prisma que era con unas características definidas. Poliedros son todos, desde los conos, desde pirámides, desde eh,
Prismas, prismas, ¿qué? ¿Qué fue la clase que vimos fácil? La cilindro de cosas fue la antepasada. Y está en la guía de verificación, aparece como volumen de prismas rectangulares. Hayamos quedado en ese tema. Listo. Bueno, la clase de hoy también tiene que ver con volúmenes, pero no prismas rectangulares, sino un prisma como una pirámide, ¿sí? Una pirámide que puede ser de base cuadrangular, una pirámide que puede tener una base diferente a un cuadrado, a un rectángulo, y obviamente hacer 2, 3 tipos de ejercicios sobre este tema. Listo. Quiero recordar algo, nada más. Un tema que es que si yo necesito calcular un apotema, ¿sí? Voy a empezar con esto haciendo un recorderis. El apotema. Recordemos que el apotema tiene dos formas de calcularse. Una puede ser aplicando el teorema de Pitágoras y la otra es esta fórmula general. Yo prefiero irme por la fórmula general, donde toca utilizar tangente. Entonces, la apotema, para poder calcular la apotema, tiene que es igual a un lado ¿sobre quién? Sobre un argumento que es 2 veces tangente de un ángulo dividido en 2. ¿Sí? Yo prefiero utilizar esta porque para mí es más exacta y no hay tantas vueltas para enredar a mis estudiantes. Tal vez alguien va a decir, profe, pero es que en el grado octavo ya enseñarle a los niños tangente es algo complejo. Pero como aquí no estamos viendo razones trigonométricas, ni estamos viendo qué significa cada razón dentro de un ángulo, un triángulo, sino solamente es apoyarme con una razón para que ellos vayan relacionando. Al final, tarde o temprano, tienen que mirar los temas. Pero para mí, esta ecuación es más completa y no da tantas vueltas al momento de desarrollar a un estudiante. El estudiante desarrolla el ejercicio. Recordemos que para poder calcular el volumen de cualquier tipo de figura, debo hacer varios procedimientos y agregarle un procedimiento de más, como hacer teorema de Pitágoras en 2 tipos de triángulos sobre el mismo ejercicio, pues los va a enredar. Yo prefiero utilizar solamente este y con esta me quedo para ellos, ¿sí? Porque los planes pueden cambiar a partir de la otra semana. Entonces, yo trabajé con tangente y pues pueden decir que con tangente a ustedes se les facilitó. Ahora, recomendación que yo les hago es cuando van a trabajar con la calculadora, utilícenla y coloquen Shift, ¿sí? Oprimen Shift, después de oprimir Shift, oprimen Mode o modo, y después el modo le va a aparecer unos numeritos, 1, 2 y 3. Ahí debajo de cada numerito va a aparecer como unas letras iniciales. Entonces, si no le aparece en la primera vez que usted colocó esto, no le aparece esta que yo necesito que ustedes trabajen, esta, en deck. Le vuelven a dar modo, otra vez vuelven a repetir, dale modo, hasta que le aparezca esta tecla. Si esto le aparece bajo el número 1, usted oprime en 1 y ya la calculadora quedó configurada en grados. Es importante, porque a pesar de que los muchachos me entregaron los ejercicios, los que trabajan, digamos, de casualidad, alguien quiso hacer el ejercicio en su casa, quiso hacer la comprobación, un tipo de ejercicio diferente, y no colocó este tipo de modo, pues se le va a complicar el resultado, porque la calculadora no hace lo que usted piensa, sino hace lo que usted le ordene, es diferente. Entonces, esa es la recomendación que yo les digo, muchachos. La calculadora la ubican en este modo, Shift, modo, le salen las opciones. Si en la primera no le salió el modo de la opción de deck, o sea, grados, vuelven a oprimir modo hasta que le aparece. Cuando aparece, ya sea debajo del 1, debajo del 2, debajo del 3,
oprimen ese número que le están indicando. ¿Quedó claro ahí? Ok, listo. Bueno, espero que hayan copiado porque ya les voy a borrar. Listo. Entonces, listo. Les estaba comentando que para mí siempre es más importante que se apoyen en la forma de calcular el apotema de una base, ojo, porque es que aquí en este tipo de figuras de pirámides, el apotema no solo aparece en la base de mi figura, ese apotema también puede, David, ese apotema también puede aparecer en una cara de mi figura. Recuerda que cuando yo abría la figura, ella se dividía en diferentes tipos de figuras geométricas, polígonos. Entonces, ¿qué otra novedad pueden tener mis estudiantes o dificultad al momento de calcular el apotema? Digamos el ángulo. Este ángulo. Yo cómo sé que es, de cuánto tiene que medir el ángulo si nunca me lo dice. Para polígonos regulares, que quede claro, regulares. Porque cuando estamos trabajando polígonos irregulares, lo más opcional es que le den el valor del apotema cuando son polígonos irregulares. Pero cuando trabajamos polígonos regulares, el ángulo siempre va a ser igual a 360 grados, que es la medida total de ¿quién? Es la medida total de la circunferencia, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando un pentágono, pues lo divido. ¿Cuántos puntos o vértices tiene el pentágono? Tiene 5. Si yo estoy trabajando un hexágono, ¿cuántos vértices o puntas tiene ese hexágono? Pues tiene 6. O sea que yo lo divido es por la cantidad de vértices que tiene ese polígono regular, para que explicarle y que quede todo claro en este momento. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar un octágono, 360 grados tiene que ser dividido en cuánto, muchachos. Ok, Camacho, Juan José Pérez, bacano. Sí, tiene que ser dividido en 8. Bien, Juan José. Es eso. Entonces, que quede bien claro. Para calcular el apotema, me apoyo sobre la ecuación general, una ecuación más completa que es la medida de lado dividido en el argumento de 2 tangente sobre el ángulo dividido en 2, que fue lo que yo escribí. Y para calcular ese ángulo es dependiendo de la figura que yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, comencemos. Vamos a trabajar una figura que sea de base cuadrangular. Aquí en la de base cuadrangular no voy a tener dificultad en calcular el apotema, ¿sí? Porque me dicen, a colocarlo en verde, que para calcular el volumen de cualquier figura geométrica que tenga tipo pirámide, ella tiene que aplicarse una ecuación de una constante de un tercio, ¿sí? Que ese tercio tiene que multiplicar al área de la base, ¿sí? Por la altura de esa pirámide. Pues en el caso de un cuadrangular, pues no voy a tener problema, porque todos sabemos que cuál es el área de un cuadrado o de un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado o de un rectángulo? No tiene tanta ciencia, es base por altura. Mientras que las otras figuras, como lo que son el pentágono, el hexágono, y de, en adelante, de ahí en adelante, pues obviamente yo debo tener en cuenta lo que es el apotema, cosa que ya lo expliqué anteriormente, para cuando sean estos casos. Entonces, digamos que yo quiero construir, mm,
Entonces, digamos que yo quiero construir un punto, la longitud del cuánto, que cuánto sea mi cuadrangular. Pongámosle 3. Listo. Ahí se construyó un cemento. Sobre ese cemento voy a construir la base. De aquí a acá que me construya una base. Obviamente que si estamos hablando de cuadrados o de un cuadrado o de un rectángulo, pues tiene 4 vértices, ¿sí? Listo. Ahí salió la base de mi pirámide. Voy a anotarlo acá. Todos sabemos que para calcular el área de un cuadrado es igual a base por altura. Este lado me mide 3. Obviamente que si es un cuadrado, todos sus lados van a medir igual. O sea que el área, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3 centímetros, pongámoslo en centímetros por 3 centímetros. ¿Sí? O sea que el área es igual a 9 centímetros cuadrados. Listo. Hasta ahí es sencillo. Es cosa de polígono. Pero lo que yo quiero construir es sobre esa figura, quiero construir ¿qué? ¿Qué tipo? Quiero construir una pirámide. No, esto no lo quiero hacer. Listo. Que la altura de mi pirámide, ¿cuánto sea? ¿Alguien me quiere colaborar dando un dato? Ok. Es que la altura sea 12 como dijeron acá. Listo. Ese es el tipo de figura que me queda. ¿Sí? La pirámide. Listo. Entonces, me dice que para calcular el volumen de esa pirámide, el volumen de esa pirámide aquí era igual. Me dice que es igual a 1/3 multiplicada por el área de la base, que ya lo tengo acá, ¿sí? Por la altura. Entonces, el volumen es igual al área de la base, que es igual a 9 centímetros cuadrados por 12 dividido en 3. Muchachos, esa operación es suya. Espero los resultados por el chat para que participen. No se me duerman. ¿Cuánto me da esa multiplicación de 9 por 12 dividido en 3? ¿Y en qué tipo de nomenclatura me tiene que dar? El área se da en centímetros cuadrados. ¿El volumen en qué me tiene que dar? Bueno, aquí me están diciendo 36 centímetros cuadrados, como dice Chávez, y vamos a comprobar. Cúbicos. Eso, bien parrado, sí. Samuel Herrera también. Lo que le hizo falta fue la medida. Bueno, entonces vamos a comprobar si lo que ustedes dicen es cierto. Vamos a tomarle el volumen a esta figura. ¿Y salió cuánto? 36. Felicitaciones a los pelados que participan. ¿Sí? Listo. Entonces, nos damos cuenta que realmente ese tema de volúmenes de pirámides y de conos y cilindros solamente es algo que en apariencia asusta y a veces como que dice, uy, no, eso es complicado. No. Si nosotros miramos con detenimiento, con paciencia, eso es una cosa muy sencilla. Algo que yo quiero decirle a mis estudiantes como para transmitirle confianza, es una pendejada. Pero ojo, o sea que de tanta confianza ustedes se duermen y tengan. Hay que practicar, hay que hacer, hay que tener en cuenta las cosas. Por ejemplo, aquí yo les quise decir, mira muchachos, esto es sencillo, ustedes calculan el área de la base,
luego calculan la altura y sale el volumen. Bueno, ahora quiero trabajar otro tipo de ejercicio diferente al rectángulo. Trabajemos un polígono regular, uno sencillito, digamos que un pentágono, ¿sí? ¿Por qué voy a trabajar el pentágono? Pues para que ustedes sepan que toca calcular el apotema, ¿vale? Entonces, muchachos, si ya copiaron, avísenme porque les voy a dar unos segunditos para que copien. Ya voy a borrar. Bueno, Camacho. Bueno, entonces voy a trabajar el apotema. Bueno, el apotema, pero a través de un polígono de 5 puntas. Entonces le doy acá, le voy a decir de que me construya. Vamos a ver por acá. Que la longitud para este tipo de ejercicio, ¿de cuánto es, muchacho? A ver. Listo, de 4 centímetros. Bueno, sobre esta figura le voy a decir que me construya un polígono que vaya con esta misma medida. ¿De cuántos vértices tiene que ser el pentágono? Pues de 5. Bueno, ¿qué pasó? Listo, 5. Entonces, este lado mide 4 centímetros. Obviamente que si es un polígono porque solamente está en 2 dimensiones, quiere decir que cada uno de sus lados también mide 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. ¿Sí? Lo que yo necesito calcular ahora es el punto del centro hacia los medios de mi cemento, que se llama apotema. ¿Sí? Es como calcula el apotema, muchachos. El apotema, ¿cómo se calcula? El apotema es igual a decir a la longitud de cada uno de los lados sobre el argumento de 2 veces tangente del ángulo medido en 2. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto me tiene que quedar el ángulo, muchachos? Para calcular el ángulo va a ser 360 grados dividido entre ¿cuánto? Bien, Aguilar. Dividido entre 5. ¿Sí? Esto es igual a ¿cuánto? Es igual a ¿cuánto? 360 dividido en 5. Bien, muy bien, sí, correcto. 72. O sea, el ángulo de 72. Es lo que ya voy a reemplazar. El apotema es igual a la medida de la longitud. ¿De cuánto es la longitud? Pues de 4 centímetros dividido en el argumento de 2 tangente de 72 dividido en 2, ¿cuánto sería? Pues sería 36 grados. Y recuerden que el 36 grados sale en dividir este ángulo en 2 partes. ¿Sí? Ya que el apotema, ustedes cogen la calculadora, entre paréntesis cogen 4 centímetros, ponen la división entre paréntesis otra vez 2 tangente de 36 y divide. ¿Igual a cuánto? Igual a cuánto
No, 0,1 no me puede dar. Le recomiendo que utilice el modo de en la calculadora. Shift, modo, hasta que encuentre la opción de DEC. Ya que esto es igual. ¿Dónde están, muchachos? Los que dicen que son full para manejar calculadora, ¿no? Peleaban en el salón que querían utilizar calculadora. Tienen la oportunidad en este momento y no lo hacen los ejercicios. No, 0,05 no. Shift, sí aparece. Ahí donde dice shift en amarillo. Ahí está. El resultado es igual a 2,72. 2,72. ¿Listo? O sea que el apotema, ¿cuánto vale? El apotema vale 2,72 centímetros. ¿Alguien me puede decir por qué calculé el apotema en una figura de estas? O sea, profe, ¿para qué me mete eso el apotema? Si a la final me dice que es área de la base o la altura. Ese man, ¿por qué me pone a calcular el apotema? O sea, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Pregunto, ¿por qué el profesor me pone a calcular el apotema? ¿Qué viene a hacer eso por acá? Porque volumen es un tercio del área de la base por la altura. En eso estamos claros, ¿no? Pero, a ver, lo leo, porque quiere complicarse. No, 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 no. No, no quiero complicarse. Quiero que ustedes aprendan a utilizar las cosas y a caer en cuenta lo que toca hacer, que es diferente. Eh, yo quisiera colocar ejercicios fáciles, pero cuando ustedes van a estar en una competencia, ya sea para ingresar a una universidad buena, los ejercicios fáciles no les van a salir. Entonces, el área de la base de un pentágono como este me dice que es el perímetro por el apotema dividido en dos. ¿Sí? En otro lado les va a aparecer que el perímetro es igual al lado por la cantidad de lado que tiene. En este caso es igual a 5 por el apotema dividido en 2. Entonces voy y comienzo a reemplazar. ¿El lado cuánto mide? Pues el lado mide 4 centímetros multiplicado por 5 porque es una figura que tiene 5 lados, multiplicado por el apotema que es igual a 2,72 centímetros dividido en 2. Por lo menos háganme esta operación, muchachos, que aquí no tienen que utilizar shift modo ni nada de eso. ¿Cuánto me da? Bueno, eh, agréguele 0,3 para que le dé ese resultado, Samuelito. Por eso, la actividad tiene que ver con esto. Si el apotema vale 2,72, eh, bueno, excuse me, esto no es 2,72. Yo lo acabo de hacer y me da 2,75. Y siendo delante, agrégale 0,3 más, Samuelito.
es 2,75. Listo. Entonces, 4 por 5 me da 20, por 2,75, pues me da 55, dividido en 2, me da 27,5. Bien, Juan José, bien otro muchacho que me alcanzó a contestar, y no le coloqué. 27,5 centímetros cuadrados es lo que vale el área de la base. ¿Sí? Listo, el área de la base. Ahora yo quiero decir, porque lo que necesito es construir una pirámide, no necesito calcular área de un polígono de 5 lados. Es que sobre este me construya una pirámide, sobre esta figura. ¿Cuánto sea la altura, muchachos? Pongámosle de 8. Listo. Por favor, ustedes ya tienen el valor del área de la base. Ya lo colocamos en otro color. Ya tienen el valor del área de la base. Ya les acabo de dar la altura, que la altura es de 8 centímetros. ¿Sí? Entonces calculen ustedes el volumen de esa pirámide de 5 puntas. La única novedad que ustedes pueden tener y que me di cuenta es en el cálculo del ángulo que le dé en DEC. A ver, acá 73,3, 73,3. Bueno, puede ser, puede ser. Kevin, es el único que me le colocó centímetros cúbicos. Excelente. Los demás me dieron el número. Ojo con los daticos, ¿sí? Porque estamos calculando volumen, tiene que ser en centímetros cúbicos. Los demás, ¿qué, muchachos? Los demás, ¿qué? Bueno, te vamos a decirle ahora a este señor que me calcule el volumen de esta figura. Y me dio precisamente el 4 de sala. 73,41. Las respuestas que ustedes colocaron fue 73,3. Obviamente se acercan, por lo que no se utilizó todos los dígitos cuando yo calculé el ángulo, porque el ángulo no me daba 2,75, daba un número demasiado largo, sino que lo aproximé. ¿Sí? Es 73,41. No sé dónde sacó ese resultado, Moreno, Guerrero. Bueno, vamos a desarrollar entonces ahora dos ejercicios que aparecen en la página del libro de volúmenes, que son los ejercicios del taller del punto número 2. ¿Listo? ¿Puedo borrar, muchachos? Hagamos como un pequeño repasito ahí. Para poder calcular el volumen de una figura, independiente de cuál sea la figura, pero que sea polígono regular de base. Ojo, polígono regular. Es necesario conocer el apotema de ese polígono. Que para poder calcular el apotema de ese polígono, necesito saber de cuántos son los ángulos que se están manejando dentro de esa figura. ¿Sí? Luego, lo único que voy a utilizar ese apotema es para poder calcular el área de la base. ¿De cuál base? De esta base, la que estoy colocando ahí abajo. De esa base. De esa base. ¿Sí?
Necesito calcular el área de toda esta base para luego que poderla multiplicar por su altura. Es lo único que necesito. Siempre va a haber una constante, que esa constante va a ser 1/3. ¿Sí? Así como existe la constante para calcular el área de un triángulo que es sobre 2, o sea, un medio. Aquí la constante va a ser 1/3. De resto, muchachos, creo yo que es cosa de practicar y pan comido sale. Bueno, vamos a hacer el ejercicio del libro. Es el ejercicio número 2 de la parte donde están volúmenes de las figuras. Borrar todos los dibujos. Voy a colocar los datos de ustedes mientras yo realizo la figura. ¿Sí? En el libro aparece, obviamente que sale la figura, pero yo le voy a los datos. Me dicen que la base es un hexágono. Es un hexágono. Y que cada lado de ese hexágono mide 6 centímetros. ¿Listo? También me dice que la altura de esa pirámide es de 4 centímetros. Esos son todos los datos que ustedes necesitan para poder desarrollar. Calcule el volumen. Al rato es que dice, calcular el volumen. Pero les pregunto, ¿cómo parto para hacer este ejercicio? ¿De dónde? Pues lo primero que debo partir es colocando la ecuación. El volumen es 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. Y comienzo yo a preguntar, ¿ustedes conocen la altura de esa pirámide? ¿La conocen? Claro, porque me dicen que es ¿cuánto? Que es 4 centímetros. Bien, bien. Sí, señores, sí, lo que están escribiendo. Ahora, ¿conozco el área de la base? Ah, no, este sí no lo conozco. Pero ¿qué tipo de figura tengo yo acá? Un hexágono. ¿Y cómo calculo el área de un hexágono? Pues me dicen que es el perímetro multiplicado por los lados que tiene, multiplicado por el apotema sobre 2. Ah, tengo otro problema. Que aparte de que no conozco el área del hexágono, me apareció este señor que es el apotema. ¿Cómo calculo el apotema? Bien, Herrera. Listo. Entonces, el apotema lo calculo que dicen que es la medida de uno de los lados del hexágono sobre el argumento de 2 veces tangente del ángulo sobre 2. Ah, pues madre. Cada vez que trato de hacer algo, aparece algo más que no tengo. Ahorita, en este caso, ¿cuál no tengo? ¿Qué dato no tengo? No tengo el ángulo. Pero sé que el ángulo se saca de esta forma. El ángulo es igual a 360 grados dividido entre ¿qué? Entre la cantidad de vértices que tiene mi figura. O sea, que va a ser 360 grados dividido en 6. Esto es igual a 60. Ah, de aquí en